Ahora sí. Bien. Entonces, partimos con la clase de repaso. Los objetivos de esta clase, si se dan cuenta, son los objetivos de las clases pasadas. En particular, nos va a interesar bien comprender la estructura de las neuronas, su rol en el cuerpo humano. El arco reflejo yo creo que ha quedado bastante claro. La visión y el tejido muscular ahora ya no vamos a hacer tanto énfasis en ello porque eran ejemplos de receptores y efectores. Y vamos a repasar un poco de lo que fue la clase de sistema nervioso central, agregándole lo que es también el sistema nervioso periférico, que lo vamos a ver ya a la vuelta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, a manera de introducción, tenemos que definir, ¿cierto?, qué es el sistema nervioso. Y podemos decir de él que, al igual que el sistema endocrino, cumple como función la regulación de la homeostasis, del equilibrio en el cuerpo, ¿cierto? ¿Y cómo lo hace? A través de comunicar todos los órganos y tejidos del cuerpo por medio de estímulos, mediante la transmisión de impulsos nerviosos, y así ejecuta respuestas rápidas, a diferencia del sistema endocrino que ejecuta respuestas lentas, pero de largo plazo. Y vamos a ver que el sistema nervioso desempeña tres funciones básicas, que va a ser la de los sentidos, la del movimiento y la de integrar todos los órganos del cuerpo humano, comunicándolos entre sí. También vamos a repasar este concepto muy importante, que es el de la irritabilidad, que era la capacidad de poder responder ante estímulos, ¿cierto? Muy bien. Y este es el patrón básico del flujo de la información en el sistema nervioso. Cuando se produce un estímulo, llega a un órgano que es receptor, pasa a través de la vía aferente al centro integrador, que está en la médula espinal, y a través de la vía eferente llega al órgano efector, que es el que ejecuta la respuesta. Muy bien. Esto de memoria, chicos. Nada, mentira. A mí me interesa que lo comprendan bien. Más allá de que esté de memoria, se sepan los nombres de memoria, no. Me interesa que comprendan muy bien el proceso. Y bueno, respecto a las células del sistema nervioso, ustedes saben que son dos. Se pueden clasificar en dos tipos. Las células de la glía y las células nerviosas, más conocidas como neuronas. Entonces vamos a ver que las células gliales son las que proporcionan soporte a las neuronas, que son la unidad funcional. Y entonces, vamos a ver aquí ciertos tipos de células gliales. Aquí tienen un esquema. Y de estos, habíamos dicho en aquella clase que los que nos iban a importar sobre todo iban a ser las células de Schwann y los oligodendrocitos, que ambos en diferentes sistemas nerviosos, tanto en el periférico como en el central, cumplen la misma función, que sería la de formar vainas de mielina en los axones de las neuronas. Aquí hay tres tipos de células de la glía. Y ahora vamos a ver la estructura de una neurona, la cual posee aquí su núcleo, y lo que rodea el núcleo, lo que sería el cuerpo de esta célula neuronal, le vamos a llamar el soma. Y alrededor del soma se van a ir construyendo las dendritas, que son pequeñas ramificaciones, y una ramificación más grande que se va a llamar axón. Y ese axón, como veníamos diciendo, está rodeado por capas de mielina, y entre medio de estas capas de mielina, de estas vainas, va a haber nódulos que van a permitir el impulso saltatorio de la transmisión nerviosa. O sea que el mensaje que se transmite a través de las neuronas va a saltar de nódulo en nódulo. Y esto va a determinar la velocidad de este impulso nervioso. Aquí hay un poco más bonito el esquema aquí con todas las piezas que componen esta célula por dentro. Y aquí se ve más o menos el proceso de sinapsis, que como recordarán ustedes, esta era una sinapsis química. ¿Por qué? Porque se utilizaban neurotransmisores que llegaban a receptores en la célula que recibía el mensaje. Muy importantes. Bien. Ahora vamos a ver de qué se trata esto del flujo anterógrado y retrógrado. Vamos a ver que en la zona terminal del axón le vamos a llamar telodendrón, y vamos a hablar de que cuando existe flujo hacia el telodendrón, sorry, le vamos a llamar el flujo anterógrado.
Y ese flujo anterógrado va a ser el que lleve mitocondrias, enzimas, en fin, nutrientes desde el cuerpo celular, el soma, hacia afuera, hacia afuera. En cambio, un flujo hacia adentro, que sería retrógrado, desde la zona terminal hacia el soma, transporta desechos que van a ser procesados en el aparato de Golgi de la neurona y que van a ser desechados, van a ser expulsados de la célula. Y también recordemos lo que era la polaridad de la neurona, que era la ubicación de los axones que posea. En caso de que tenga dos axones y estos se ubiquen en polos opuestos, se puede hablar de una bipolaridad de la neurona, que tiene dos polos, o sea, dos axones, en un extremo y otro. Y neuronas que se caracterizan por esta forma serían las del olfato y la visión. Por otro lado, tenemos neuronas multipolares, o sea que su axón se ramifica, y de estas ramificaciones también salen dendritas. Y esto les permite abarcar grandes espacios y recibir todo tipo de impulsos nerviosos. Por último, aquí podremos estar hablando de una neurona unipolar, la última, la de la derecha aquí. ¿Por qué? Porque tiene un solo axón, un solo polo, que sale del soma, y el resto de las ramificaciones serían dendritas, porque son más pequeñas y no poseen esta característica de tener las células de Schwann. Bien. Ahora vamos a recordar lo que era la conducción electroquímica de las neuronas, y en particular ese voltaje del que tanto hablábamos, que era el menos 70 milivoltios. ¿Qué importancia tenía este voltaje en la conducción nerviosa? Pues mucho. Ese es el potencial de membrana. ¿Y qué permite este potencial de membrana? Que cuando éste se altera, ocurre todo un proceso que permite que las cargas iónicas en la membrana sufran distintas despolarizaciones e hiperpolarizaciones que permiten la conducción del impulso nervioso. A todo ese proceso nosotros le llamamos el potencial de acción. Y ese potencial de acción, esa curva que se describe en un gráfico, si nosotros midiéramos el voltaje de esa membrana, todo eso se puede llevar a cabo gracias a que el estímulo logró superar el umbral de entrada o el umbral de puerta. ¿De acuerdo? Gracias a que se supera ese umbral de puerta que lo vemos acá, fijado en menos 55 milivoltios, es que ocurre una despolarización de la membrana, y entonces el voltaje sube de golpe, llega a un límite, ¿recuerdan? En el cual se cerraban los canales de sodio y empezaba a escapar potasio, y eso permitía una repolarización de la membrana, que de hecho pasaba de los 70 milivoltios y producía una hiperpolarización de esta membrana, porque llegaba un voltaje, una diferencia de potencial que superaba los 70 milivoltios. Recuerden que esta diferencia potencial nos dice qué diferencia en el gradiente de concentración de estos iones hay entre el espacio intermembrana y afuera de la membrana, ¿de acuerdo? Por ende, si nos hablan de que este voltaje superior, entre comillas, superó, porque es más chico el número, pero pasó de los 70 milivoltios hacia abajo, quiere decir que esa diferencia potencial es mayor. Porque cuando esa diferencia potencial sería menor, y mínima de hecho, cuando este voltaje fuera de cero. ¿Qué significaría eso? Que no hay gradiente porque las concentraciones iónicas serían iguales. Entonces, dejando en claro eso, la hiperpolarización lo que nos está diciendo es que se superó esa diferencia de 70 milivoltios y ahora el voltaje es mucho menor porque hay mucha más diferencia de gradientes entre dentro y fuera de la membrana. Y como nosotros sabemos, la homeostasis va a sugerir que nuestro cuerpo vuelva al equilibrio, por ende, cuando se expulsa todo el potasio que se pudo expulsar, los canales finalmente se cierran, las bombas de sodio y potasio se activan, y esto nos hace recuperar el potencial de reposo. Bien, ahora como veníamos diciendo, respecto a las vainas de mielina, estas permitían que la conducción del impulso nervioso fuera saltatoria, que quiere decir que el impulso nervioso va saltando de nodo en nodo hasta llegar a la zona terminal del axón. Por ende, el desarrollo de estas vainas va a ser uno de los factores que determine la conducción de la fibra nerviosa. Si esta fibra no cuenta con las vainas de mielina, o hay alguna enfermedad que
le está impidiendo al cuerpo producir correctamente estas vainas de mielina, esto va a causar que los impulsos nerviosos sean más lentos. Por otro lado, hay otro factor a tomar en cuenta en el tema de la velocidad, y este es el diámetro. ¿Qué significa el diámetro? Significa el grosor de este axón. Si este axón es más grueso, va a permitir una mayor salida de información que si fuera más pequeño. Entonces, ojo con esos dos factores. Bien. Y como veníamos diciendo, la comunicación entre células nerviosas se hace mediante sinapsis. ¿Y qué es la sinapsis? Una transmisión de impulso que se produce gracias a impulsos eléctricos o a neurotransmisores. La sinapsis eléctrica es bastante rara en mamíferos. De hecho, hay pocas células que la ejecutan, como por ejemplo las del músculo cardíaco. Pero la gran mayoría ejecutan una síntesis que es química, mediante la liberación de estos mensajeros químicos, que son los neurotransmisores, que recibe la célula postsináptica, o sea, la célula receptora del mensaje. Aquí pueden ver más o menos un esquema de lo que serían ambas sinapsis. Y eso fue lo que vimos en la clase de fisiología neuronal. ¿Hasta ahora hay alguna duda al respecto? Veo que se alcanzaron a integrar algunos chiquillos más a la clase. Así que espero que se hayan podido poner al día. Si no, este es el momento de preguntar si es que también no llegaron a tiempo. Bien. Voy a intentar ir más lento, sí. ¿De acuerdo? Pero como comprenderán que son 3 clases, entonces trato de ir tomando los puntos más importantes de cada clase. Para que no se me acabe el tiempo. ¿De acuerdo? No quiero tampoco pasarlo a llevar a ustedes y tenerlos aquí hasta las 10 de la noche viendo el computador. Eso no es sano. Bien. Así que si no hay dudas, continuemos. Esta fue la clase de receptores y efectores. ¿De acuerdo? En la clase de receptores y efectores partimos definiendo lo que era el acto reflejo y el arco reflejo. ¿De acuerdo? Entonces, habíamos dicho que el acto reflejo era la respuesta que se producía ante estímulos del ambiente que se caracterizaba por ser involuntaria, simple y rápida. ¿Qué significa esto? Que se produce sin que uno la piense, sin que uno la ejecute voluntariamente. Es una respuesta simple, porque no requiere mayor complejidad, por eso no son decisiones que se toman con el cerebro, sino que se las ejecuta directamente la médula espinal, y también se caracteriza por ser una respuesta rápida, a diferencia de lo que podrían ser respuestas producidas por el sistema endocrino, como habíamos visto, que se basan en hormonas y son a largo plazo. Luego vamos a ver que todas estas respuestas de acto reflejo son gracias al sistema nervioso periférico, o sea, una estructura que rodea al sistema nervioso central y que se encarga de respuestas que sean rápidas e involuntarias. Vamos a ver aquí que se elabora y coordina en la médula espinal esta respuesta, y vamos a ver que para que ocurra este acto reflejo se deben unir todas estas estructuras que vemos en la imagen, que al conjunto de ellas le vamos a llamar el arco reflejo. ¿Bien? Y el arco reflejo, vamos a ver que sigue un patrón de información que ya habíamos visto, en el cual nuestras vías aferente y eferente toman el nombre de ciertas neuronas, ¿cierto? O sea, el rol de vía aferente y eferente es tomado por, respectivamente, la neurona sensitiva y la neurona motora, que se encargan de llevar tanto el mensaje que recibe el órgano receptor hacia la neurona de asociación, o la interneurona, que está ubicada ya en la médula espinal, y desde la médula espinal se envía la respuesta a través de la neurona motora hacia el efector, que es el que finalmente la ejecuta. Respecto a los receptores, ¿qué podíamos decir? Que eran terminaciones nerviosas, ¿cierto? Que se especializaban en captar estímulos. Bien, vamos a ver que ciertos receptores son más complejos, como también hay otros que son más simples. Respecto a estos
receptores más simples, podemos hablar, por ejemplo, de los receptores de la piel, que en particular corresponden a un tipo de receptor que son los mecanorreceptores. ¿Bien? Y entre ellos podemos mencionar el disco de Merkel, el corpúsculo de Meissner, el corpúsculo de Ruffini, el corpúsculo de Pacini, que en su conjunto se dedican a percibir el tacto, ¿cierto? Se dedican a la sensación del tacto. Mientras que aquí el corpúsculo de Krause es un termorreceptor, que también tiene que ver con el sentido del tacto, pero se especializa en la detección del calor. ¿Bien? Ahora sale una pregunta, ¿cierto? Si estos receptores son específicos o no, o detectan todo lo que sienten, todo lo que ocurre a su alrededor. Y eso no es cierto. Lo que es cierto es que los receptores son específicos y responden a determinados estímulos. Por ejemplo, como ya veníamos diciendo, los mecanorreceptores responden a sensaciones del tacto, los quimiorreceptores responden a concentraciones de sustancias químicas, los termorreceptores responden a cambios en energía calórica, y los fotorreceptores responden a cambios en la cantidad de luz que se percibe. También existen otros tipos, como los baroreceptores, que detectan cambios en la presión. Y no, esos serían todos. Esos serían todos, por lo menos, los que se tienen que aprender. Y bueno, ¿qué podemos decir acerca de uno de estos sentidos que utiliza receptores? Que sería la visión. Vamos a ver que la visión ocurre gracias a una estructura compleja, que son los ojos, y que posee diferentes partes, y que ciertas partes del ojo nos permiten detectar los cambios en la luz y en las distintas frecuencias de esa luz, gracias a unos receptores que se llaman fotorreceptores, y en particular los que tenemos en nuestros ojos son los bastones y los conos. Recordarán ustedes que los bastones se especializan en la detección de la variación de la luz, mientras que los conos se especializan en la visión del color. Por esto que les vengo diciendo de las frecuencias. ¿Sí? Diferentes frecuencias de estas ondas de luz representan diferentes colores. Y es gracias a la presencia de los conos que podemos diferenciar entre una frecuencia u otra. Bien. Y bueno, ¿cuáles serían las partes del ojo? No voy a hacer mucho hincapié en esto porque ya lo vimos en la clase, pero a mí me interesa que se queden con que el ojo posee tres capas que lo protegen y lo proveen de sangre, que serían la esclerótica, la coroides y la retina. Bien, aquí están las tres capas, y que a su vez, tanto la esclerótica como la coroides poseían dos fases, dependiendo de en qué parte del ojo te encuentras. Si estás en la parte de atrás del ojo, la coroides está llena de venas. Sin embargo, la parte delantera de la coroides es transparente y permite que las demás piezas del ojo entren en acción para permitir la visión. También vamos a ver acá el nervio óptico, que es el que finalmente lleva la información que detectan los fotorreceptores hacia el lóbulo occipital, aquí atrás, en el cerebro, que es donde finalmente uno crea la percepción de la visión. Y bueno, a su vez, el ojo posee ciertas cantidades de líquido en su interior que le permiten mantener su forma. Y uno de ellos es el humor acuoso. El otro es el humor vítreo. Y como ya habíamos mencionado, gracias a la presencia del humor acuoso, el humor vítreo, y otros dos líquidos presentes en el ojo, es que se produce la refracción de los rayos de luz que entran a través de la pupila, y eso permite que la sensación de la visión se produzca aquí, en este punto del nervio óptico, que es donde debería llegar correctamente. Sin embargo, vamos a ver también que hay ciertas enfermedades que ocasionan que la imagen no se genere en ese punto en el ojo.
Como les venía diciendo, la imagen se forma en este punto, donde llega el nervio óptico, y en los medios donde debía atravesarse, se me habían olvidado ahí, eran la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo. La córnea y el cristalino se ubican aquí en la parte delantera del ojo, el humor acuoso también acá, y el humor vítreo es el líquido que rellena el ojo y le permite mantener su forma esférica. ¿Bien? Entonces, gracias a la refracción de la luz en esos 4 medios, es que la imagen se puede generar correctamente dentro del ojo. Si no fuera gracias a esos medios que tienen diferente densidad, y el ojo estuviera relleno de agua, simplemente no podríamos ver de la misma manera que vemos gracias a la existencia de estos medios. Y ahí está. Los receptores, los que finalmente más nos interesa de esta parte de la materia, que son los bastones y los conos. Como habíamos visto, el bastón se caracterizaba por tener grandes cantidades de rodopsina, y ello le confería esta posibilidad de detectar un amplio espectro en las diferencias de luz que percibe, mientras que el cono tiene 3 tipos de sustancias en su interior, que son la rodopsina, la opsina y el retinal. Juntos los 3 permiten la visión del color, de todos los colores habidos y por haber que podemos ver gracias a nuestros ojos. Y bueno, aquí también hay una parte bien importante porque suelen preguntar al respecto, y es que el nervio óptico tiene una manera bien particular de llegar con su información al cerebro. Y es que cierta pieza de estos nervios ópticos se cruzan en el quiasma óptico. Que no sé si ustedes recuerdan cuál era esa pieza, si la que nos confería la visión lateral o la visión central. ¿Qué me podría decir? Lateral, dice Andrea. Muy bien. Y es por ello que, como vemos ahí en la figura, si nosotros hiciéramos un corte en B, tendríamos la pérdida en el paciente de la visión lateral. Porque los nervios que se están cruzando en el quiasma son aquellos que le proveen la visión lateral al paciente. Entonces, usted corta ahí y el sujeto queda como un caballo cargas, yéndose al frente. Entonces, luego de pasar por el quiasma es que tu visión lateral y central, tu visión lateral de un ojo y central del otro, llega a uno de estos núcleos geniculados del tálamo, que es una zona del cerebro, y es ahí donde uno genera su percepción de la imagen. Luego de haber recorrido el ojo, el nervio óptico, cruzando a través de todo el cerebro hasta llegar al lóbulo occipital. Bien. Y ahora, ¿qué anomalías, qué patologías podrían afectar al ojo? Como veníamos conversando, la imagen se debe enfocar en la retina, justo en este punto que le vamos a llamar punto focal. O sea, no, el punto focal debe coincidir con la superficie de la retina. Si este punto focal está sobre o detrás de la retina, se producen molestias a la hora de ver. Y estas molestias las llamamos miopía e hipermetropía. La miopía se caracteriza por enfocar el punto focal delante de la retina. Y esto ocasiona que la visión lejana sea borrosa. Por ejemplo, cuando uno intente ver la pizarra en clase. Sin embargo, la hipermetropía se caracteriza por enfocar la imagen atrás de la retina. Y por ello, la visión cercana, que los objetos que tengamos más cerca los vamos a ver borrosos, debido a que no vamos a tener suficiente espacio en nuestro ojo para poder enfocar bien ese objeto, y la imagen se va a enfocar detrás de la retina. También existe otra condición que es el astigmatismo, en la cual el punto focal, en lugar de ser único y correrse, como sucede en la miopía y la hipermetropía, en el astigmatismo se produce que este punto focal no existe, y en su lugar
solamente en su lugar pasa que los ejes vertical y horizontal de la imagen que estás viendo no coinciden. Entonces, en lugar de haber un punto focal, la imagen se tuerce y no logras ver los bordes, por ejemplo, con claridad. Entonces, este punto focal, entre comillas, podría estar sobre la retina, sin embargo, parte de él no llega sobre la retina o no llega en el mismo punto, entonces no se genera este punto focal que vemos en el ojo normal, y por ende también te ocasiona dificultades a la hora de ver los bordes, dificultades a la hora de leer. Y de hecho, lamentablemente, como habíamos chequeado la clase anterior, nos dábamos cuenta que tanto miopía como astigmatismo solían venir juntos. Y esto ocasiona que uno tenga que usar lentes para corregir esos defectos, tanto el corrimiento del punto focal para que éste llegue a la retina, y que los ejes verticales y horizontales de tu imagen, debido a un cristalino que probablemente no tenga la forma que necesita tener, corrige ese desperfecto de tal manera que el punto focal llegue correctamente y a la retina. ¿Qué más? Bien. Hay otra clase de condiciones en las cuales podríamos mencionar el glaucoma, que se caracteriza por un aumento de esta presión de los humores vítreo y acuoso en el ojo, y esto se produce por exceso de humor acuoso. Y al glaucoma se le relaciona con la diabetes, se le suele relacionar con la diabetes. También vamos a ver que puede ocurrir un desprendimiento de retina si ocurre lo contrario, si ocurre una disminución de esta presión intraocular. O también puede ocurrir por algún traumatismo, o sea, algún golpe que ocasione que las estructuras dentro del ojo se muevan. También se puede producir una presbicia, que sería el endurecimiento del cristalino, y esto ocasionaría que no puedas acomodar correctamente tu cristalino, porque como habíamos visto, el cristalino cuenta con músculos que le permiten cambiar su forma. Y eso te permite a ti poder adaptarte si es que los objetos que están delante tuyo están muy cerca o muy lejos. También se puede producir una nictalopía, que es una condición de ceguera nocturna, y esta se produce si es que uno está falto de vitamina A. ¿Por qué? Como habíamos visto, el retinol es el retinol, que es uno de las sustancias que utilizan nuestros fotorreceptores para detectar la luz, proviene de la vitamina A. Y también se pueden producir cataratas, que son condiciones en las cuales el cristalino se opaca, pierde su condición de ser transparente, y por ende no te permite ver con claridad. Las cataratas se producen debido al envejecimiento y son la principal causa de ceguera a nivel mundial. Ojo con eso. Bueno, ahora vamos a hablar respecto a los efectores, que son los tejidos u órganos que responden ante los estímulos. Ya no se encargan de detectar, los que se encargan de detectar son otros. Ahora estos están efectuando la respuesta. Luego de que, como vemos acá, las neuronas sensitivas transmitieron el mensaje del receptor, y luego de pasar por la médula espinal, la respuesta es comunicada a través de las neuronas motoras a los efectores. Y vamos a hablar de uno en particular, que es el tejido muscular. Nosotros sabemos que el tejido muscular se divide en liso y estriado, y el estriado se puede dividir entre cardíaco y esquelético. Vamos a ver que tanto el liso como el estriado cardíaco se inervan de manera autónoma, o sea, se contraen y se relajan de manera autónoma. Eso no lo podemos controlar a nuestra voluntad. Es por ello que nos vamos a concentrar en el estriado esquelético, que sí posee una inervación somatomotora, y por ello nos permite mover nuestras extremidades. ¿Bien? Gracias a que estas extremidades están provistas de esta clase de músculo, es que se permite que se produzca el movimiento. ¿Bien? ¿Qué características tendrá este tejido muscular esquelético que permiten el movimiento? Vamos a ver.
Las células que lo componen, la unidad fundamental de este músculo esquelético, es el sarcómero, que es esta estructura que vemos acá. Vamos a ver que este sarcómero cuenta con diferentes partes que cuentan con diferentes densidades, o sea que algunas son más densas, otras son más blandas, se podría decir, y esto es debido a la presencia de uno u otro material, que vamos a ver de cuáles se trata. Los materiales son la miosina y la actina, que son proteínas. Y vamos a ver que en algunas bandas existe presencia de uno de estos, en el caso de la banda I existe presencia solamente de actina, mientras en la banda A, por ejemplo, hay presencia de ambos, tanto de miosina como de actina. En cambio, en la zona H, ya en el centro de este sarcómero, solo vamos a ver filamentos gruesos de miosina. Por ende, nosotros podríamos concluir que la zona H va a ser menos densa porque tiene filamentos gruesos. O sea, si yo juntara lápices de cera y los juntara, tendría menos espacios para juntar más lápices de cera que si yo juntara lápices bolígrafos, por ejemplo. Porque estos bolígrafos son más delgados, por ende podría meter más bolígrafos en el mismo espacio que me cabrían menos lápices de cera. ¿Entiendes? Me pregunta Nicolás. ¿Los sarcómeros son producidos por las células? No, Nicolás, los sarcómeros son células. Son las células que componen este entramado, este tejido muscular. De aquí, desde la Z a la Z, tenemos un sarcómero, y esa es una célula. ¿Bien? De la Z hacia la izquierda tenemos otro sarcómero, y de la Z hacia la derecha tenemos otro sarcómero. Y estas son células que están ordenadas en fila, y que gracias a la contracción y relajación que se produce ahí, es que se permite el movimiento. ¿Bien? Espero haber respondido bien a tu pregunta. Vamos a ver aquí también que, sí, gracias a ti por preguntar. Vamos a ver también que el ion calcio va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque el ion calcio va a establecer un gradiente en la membrana de este sarcómero, y también un gradiente en el sarcoplasma, que es el citoplasma del sarcómero. Entonces, vamos a ver que las reacciones que va a producir este ion calcio, que va a partir estando acumulado en el retículo sarcoplásmico, que es el retículo endoplasmático del sarcómero, va a permitir contracciones y relajaciones que van a producir el movimiento. Y el proceso está más o menos narrado acá. Va a llegar este potencial de acción, que es el que nos transmite la neurona motora, y esto hace cambiar las concentraciones iónicas en la membrana. Va a generar un potencial de acción, al igual que veíamos en fisiología neuronal, ese potencial de acción, esa curva que se describía en un gráfico, y se va a propagar a través de estos microtúbulos, lo cual hace que la célula libere los iones calcios que almacena en su retículo, y este calcio finalmente es el que estimula la contracción muscular, al hacer que estas miofibrillas reaccionen y se junten en las zonas que son menos densas. Luego se van a relajar y se va a estirar. Y este movimiento así, de estas membranas, va a producir el movimiento. Bien, esa fue la clase de receptores y efectores. ¿Quedó alguna duda al respecto? Como les venía diciendo, chiquillos, no se calienten mucho la cabeza específicamente con lo que es visión y tejido muscular. Lo importante aquí es que puedan reconocer las diferencias entre receptores y efectores, y ese flujo de información que se produce es lo más importante. ¿Bien? Eso
tiene que estar clarito, porque eso también les permite comprender lo que se pasó en la siguiente clase, que fue la del sistema nervioso central. Bien, entonces, si no hay dudas, voy a continuar. Y vamos a ver ahora la clase de lo que fue sistema nervioso central. Y ahí la profe Magda partió diferenciando, ¿cierto?, entre lo que es el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Y aquí voy a aprovechar de resumir a grandes rasgos lo que es nervioso periférico, porque como les venía diciendo, lo vamos a retomar más adelante en otra clase completa para dedicarle una clase como se merece. Pero quiero que queden bien claras las diferencias entre estos dos sistemas. Entonces, el sistema nervioso central está compuesto por todo lo que hay dentro del encéfalo, ¿cierto?, y de la médula espinal. Mientras tanto, el sistema nervioso periférico son todas estas neuronas que rodean el sistema nervioso central y que le proveen soporte y que le permiten comunicarse con todos los órganos del cuerpo. Prácticamente todo lo que se ve en verde en esta figura. Sin contar, obviamente, la zona del encéfalo y la médula espinal, que sería la línea más gruesa. Y dentro del sistema nervioso periférico vamos a tener dos secciones, que serían el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Vamos a ver que el sistema nervioso somático va a estar compuesto por todas estas neuronas sensitivas y motoras de las que hemos estado hablando en las clases anteriores, sobre todo en la de receptores y efectores. Gracias a la existencia de este sistema nervioso somático, que son todas las neuronas que llegan desde el cerebro hasta la punta de los pies, es que se pueden producir respuestas como el acto reflejo o el movimiento, que son respuestas, unas involuntarias, otras voluntarias. También vamos a ver que gracias al sistema nervioso autónomo, que son ciertas neuronas, tanto sensitivas como motoras, que llegan a determinados órganos del cuerpo, es que se pueden producir diferentes respuestas, que pueden ser tanto involuntarias como voluntarias. Las que podrían ser acá, por ejemplo, el parasimpático tiene reacciones opuestas o contrarias a las que ejecuta el simpático. Por ejemplo, el parasimpático se encarga de contraer las pupilas, de cerrarlas en caso de que haya mucha luz, mientras que el sistema simpático se va a encargar de dilatar las pupilas en condiciones de poca luz. Uno va a estimular la salivación mientras el otro va a inhibir la salivación. Y así sucesivamente. Les dejo ese esquema para que lo puedan estudiar en casa. Como les digo, no es el tema de esta clase. El tema de esta clase fue el sistema nervioso central. ¿Y por qué se caracteriza este sistema nervioso central? Como les venía diciendo, es todo lo que está alojado dentro del cráneo, a lo que llamamos encéfalo, y la columna vertebral, que sería la sección de la médula espinal. Y vamos a ver que todo el sistema nervioso central va a estar protegido por tres membranas, a las que vamos a llamar las meninges. Y estas meninges son la dura madre, el aracnoides y la pía madre, que le otorgan una protección blanda a estas secciones del cuerpo que son tan importantes porque al final comandan todo lo que son tanto las respuestas involuntarias como voluntarias a los estímulos a los que se ve enfrentado el cuerpo. ¿Bien? Entonces, vamos a ver que el cráneo no solamente está protegido por lo que es hueso, sino que también está protegido por una membrana blanda. En caso de accidente, cualquier cosa. Y eso permite salvar de cierta manera el cráneo de traumatismos que pueda padecer debido a algún golpe o algo así. Y bueno, dentro del encéfalo vamos a tener el director de orquesta acá, que sería en este caso el cerebro, que va a ser la porción más desarrollada. Y aquí no encontré una fotito mejor, pero era necesario que se pudiera ver aquí. Vamos a ver que este esquema de cerebro lo abrieron para poder ver un lóbulo que suele estar escondido en muchas imágenes, que lo vamos a denominar lóbulo insular o de la ínsula. Y luego vamos a ver los otros cuatro, que juntos conforman lo que conocemos como el cerebro. El cerebelo es una estructura aparte, y vamos a ver de qué se preocupa. Estos lóbulos, ¿cierto?, son el frontal, ubicado aquí, el parietal hacia arriba, el occipital hacia atrás, y el temporal a los lados. Y la ínsula en el interior, ¿cierto?
entre las funciones que tiene cada uno, vamos a ver que el frontal se encarga del control de los músculos esqueléticos, ¿cierto? De la comprensión del lenguaje, ayuda en parte, junto con el parietal, y se encarga de procesos como la concentración, planificación y la toma de decisiones. Por ello también que si ustedes se estresan, probablemente les empieza a doler aquí, la zona delantera de la cabeza, debido a que el lóbulo frontal está trabajando mucho en procesar todas aquellas decisiones. Vamos a ver que el lóbulo parietal está ubicado aquí arriba, ¿cierto? En la imagen de arriba se ve en azul. Vamos a ver que se va a encargar de procesar las sensaciones del tacto, ¿ya? Como se va a preocupar de percibir el dolor, se va a preocupar de percibir la presión. También se va a preocupar del reconocimiento espacial. ¿Qué significa eso? Que se encarga de, utilizando las percepciones del ojo, la visión y las imágenes que recibe el lóbulo occipital, se va a encargar de percibir dónde está ubicado el cuerpo. ¿Bien? Vamos a ver también el lóbulo temporal, está ubicado aquí a los lados, y se va a encargar de la interpretación de las sensaciones auditivas, ¿cierto? Recibe lo que le indican los nervios del oído y nos permite escuchar a otras personas, permite escuchar música. Vamos a ver también que el temporal colabora con el reconocimiento del lenguaje escrito y hablado. Vamos a ver también que el lóbulo occipital, que es el que tenemos aquí atrás, nos va a ayudar al procesamiento de señales visuales, porque aquí llegaban los nervios ópticos, ¿cierto? Y nos va a permitir interpretar y reconocer esas imágenes. Finalmente, la ínsula, que era esta sección escondida debajo del lóbulo frontal, se va a encargar de integrar las emociones y las actividades cerebrales del resto de los módulos. Y también nos va a ayudar con la memoria. Bien. Ahora, ¿qué es el cerebelo? Esta sección que parece un poco olvidada aquí atrás. Y es una estructura que se va a encargar de producir todos estos movimientos que son voluntarios y coordinarlos. Nos va a ayudar con el equilibrio y a controlar nuestra postura, a pararnos derechos, sentarnos derechos, caminar, correr. Todas estas respuestas son gracias al cerebelo. También, dentro del encéfalo va a haber una estructura que se llama el diencéfalo. Y está formado por el hipotálamo, el epitálamo y el tálamo. Y bueno, también el subtálamo. Estas 4 secciones van a tener un rol muy importante en todo lo que es sistema endocrino. Ya vamos a ver de qué se trata. El sistema límbico, que es todo un entramado, una red que está ubicada dentro del cerebro, escondida dentro de los lóbulos, y se va a encargar de elaborar respuestas emocionales en conjunto con la ínsula, e instintivas como la conducta sexual, el temor, la ira y la motivación. ¿Bien? Se va a encargar de coordinar las motivaciones junto con la ínsula, y cualquier afección que afecte tanto el sistema límbico como la ínsula podría traer consigo graves daños a nuestra salud mental. También vamos a ver de qué se trata lo que es el tronco encefálico, y vamos a ver que gracias a estas 3 estructuras que están en línea y que comunican al cerebro con la médula espinal, es que es posible regular las funciones vitales del organismo. Y va a estar compuesto por el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Gracias a estas 3 piezas es que se permite conectar toda la estructura que vemos en el encéfalo con la médula espinal, que recorre la columna vertebral hasta llegar a la zona sacra. Bien. Finalmente vamos a hablar de lo que sería la médula espinal, que sería la conexión final del cerebro con el resto del cuerpo. Como vemos, aquí también la médula espinal está rodeada por las meninges, está protegida por la pía madre, la aracnoides y la dura madre, y está encargada de transmitir impulsos nerviosos. Y como vimos anteriormente, también está encargada de permitir las respuestas de acto reflejo, siendo parte del centro integrador del arco reflejo. Ahí está la interneurona, la que permite que se produzca la respuesta, que luego se le comunica al efector para que la ejecute. Y bueno, aquí está
la médula espinal siendo la pieza central que permite que desde el organismo que recibe el estímulo, el organismo receptor, se comunique ese estímulo a través del nervio aferente, en la médula espinal, aquí en la interneurona, se forma esa respuesta que luego es comunicada a través del nervio eferente y es ejecutada por el músculo o la pieza que haga las veces de efector. Y a esto es lo que le llamamos actor, arco reflejo, que ejecuta el acto reflejo. Bien, eso sería todo, chiquillos. Ese sería nuestro repaso del sistema nervioso. Así que si quedan alguna pregunta, quieren que repase de nuevo alguna de las diapositivas, me pueden decir al tiro. Creo que estamos bien con el tiempo, así que sí. Cualquier duda que tengan me la pueden hacer al tiro. Profe, yo tengo una duda en ¿Sí? esa diapositiva de donde muestra cuando hacen como el corte para la vista, cuando ¿Ya? uno ve. La vista. ¿Cuál de La, todas? la anterior, creo que era, donde se hacía como un corte en el quiasma, el Esa, corte al, esa. ya. Es que el C, no sé por qué queda como con la visión así. Bien. Como habíamos explicado, ¿cierto? Uno de los nervios ópticos se encargaba de recibir todo lo del centro hacia afuera y todo lo del centro hacia adentro. Y estos que reciben todo lo del centro hacia afuera son los nervios que se cruzan en el quiasma, ¿cierto? Es por ello que si tú cortas en el quiasma, el corte en B te quita la visión lateral. Sin embargo, un corte en C, al coincidir en C un nervio que recibe la visión central de este ojo, del ojo derecho, y la visión lateral del ojo izquierdo, un corte en C lo que te ocasionaría sería quitarte la visión lateral del ojo izquierdo y la visión lateral, o sea, sí, la visión lateral del ojo izquierdo y la visión central del ojo derecho, debido a que esos dos nervios son los que a través del tracto óptico llegan al tálamo. Entonces la imagen que tú generas en el tálamo derecho e izquierdo es tu visión izquierda y tu visión derecha. Ya no es la visión de un ojo u otro ojo, sino que llegan ahí al tracto óptico un nervio que te da visión central de un ojo y visión lateral de otro ojo, para formar lo que sería tu visión del centro a la izquierda. Y en el otro tracto se juntan la central de un ojo y la lateral de otro ojo para generarte tu visión derecha. Es por ello que se produce esta condición. Ah, ya, sí, ya entendí. Gracias, profe. De nada. Qué bueno que hayas entendido. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Profe, no entendí bien la diapositiva donde estaban los sarcómeros y esas cosas. Voy al tiro para allá. Bien. Entonces, partíamos acá explicando que la unidad fundamental de del tejido muscular esquelético es el sarcómero. El sarcómero es esta estructura que tiene diferentes líneas y bandas, y esas bandas van a tener diferentes densidades. ¿Bien? Y gracias a que existen diferentes densidades en esta estructura, en este sarcómero, es que esta estructura permite que se contraiga y se relaje. ¿Ya? Vamos a ver aquí que en el interior de este sarcómero va a haber miofilamentos, va a haber hartas mitocondrias, porque todo este proceso de contracción y
elongación requiere harta energía, entonces requieren muchas mitocondrias para producir harto ATP y esto les permita realizar este movimiento. Y aquí está lo más importante al final de esta diapositiva, y es que vamos a ver que en la banda I, que es esta banda más clarita, va a haber solamente filamentos delgados de actina. Por ende es una zona que se caracteriza por ser más densa. Mientras que la zona H, por ejemplo, va a ser una zona que se va a caracterizar por ser menos densa, porque solamente tiene filamentos de miosina, que son más gruesos. Sin embargo, la zona más densa aquí va a ser la zona A, que es la zona aquí más oscura de todas, porque esta va a tener de ambos filamentos, tanto la miosina como la actina. Y esto va a permitir que cuando ocurra esta contracción, lo que se contraiga al final, lo que se achate, van a ser las zonas I y las zonas H, quedando las zonas A estáticas. Se mantienen con su forma, y eso permite al final que el sarcómero no colapse sobre sí mismo, ¿cierto? Tiene que haber zonas las cuales no se contraigan para que el sarcómero pueda devolverse a su forma original después, si no sería aplastado por los demás sarcómeros. Eso sería como lo más relevante. Un sarcómero es una estructura que tiene bandas con diferente densidad y eso permite que se contraiga y se elongue. ¿Se entendió, Francisco? Ya, muchas gracias. Sí, no hay problema. Gracias a ti por preguntar. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? No se preocupen si consideran que podría ser más básica. Al final, lo que queremos estudiar aquí es todo. Entonces, de hecho, esta clase es bien densa. Entonces, si algún detalle se me escapó, es más que probable. Parece que no hay más dudas. Bien, entonces voy a dejar de grabar para poder subir la clase.